Gobiernos totalitarios. Los totalitarismos o regímenes totalitarios se diferencian de estos regímenes autocráticos por ser dirigidos por un partido político que pretende ser o se comporta en la práctica como partido único y se funde con las instituciones del Estado. Estos regímenes por lo general exaltan la figura de un personaje que tiene un poder limitado que alcanza todos los ámbitos que se manifiestan a través de la autoridad ejercida jerárquicamente. Impulsa un movimiento de masas en el que se pretende cuadrar a toda la sociedad, con el propósito de formar un hombre nuevo en una sociedad perfecta. Y hacen uso extenso de la propaganda en distintos mecanismos de control social. Los gobiernos más importantes que han existido son el fascismo, estalinismo, nazismo, franquismo y totalitarismo. El fascismo nace en Italia de la primera posguerra del siglo XX, en un periodo de crisis social e inestabilidad política. Lo inspira y organiza Benito Mussolini. Las bases doctrinales del fascismo fueron la oposición a la democracia, el odio al socialismo, el rechazo a la creencia del progreso y el desprecio por los derechos individuales. Estalinismo. Entre los años 1924 y 1953, la URSS fue gobernada por Joseph Stalin, por lo que este periodo se conoce como el estalinismo. La política estalinista impulsó una economía y una sociedad colectiva, con el objetivo de provocar un crecimiento industrial. Se prohibió la propiedad privada y las tierras, fábricas y transportes se convirtieron en propiedad estatal. Le dio prioridad a la industria pesada. Se instituyó una economía dirigida por el Estado que elaboraba planes quincenales para planificar la producción agrícola e industrial. Nazismo, 1933-1945. Fue fundada por Hitler a principios de la década de 1920, como consecuencia de la humillante situación en que había sido puesta Alemania. Tras la firma, dio fin a la Primera Guerra Mundial. El nazismo, Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, comúnmente conocido como Partido Nazi. Superioridad de la raza aria sobre el resto, la admiración por la fuerza bruta y el culto al jefe único, el control ideológico de la población. Franquismo. El franquismo fue un régimen dictatorial encabezado por Francisco Franco Bahamonde, el cual surgió entre 1936 y 1939, después de que España viviera una guerra civil como producto de la influencia de los gobiernos autoritarios de Alemania e Italia. Dicho régimen se mantuvo hasta la fecha de muerte de Franco, en 1975. Fue inspirado en el fascismo y se caracterizó por la instauración de una política autoritaria que perseguía e impedía la expresión política de grupos ajenos al régimen. Francisco Franco instauró un régimen autoritario que prohibió toda clase de oposición y crítica a su gobierno por medio de un aparato propagandístico, la alianza con la iglesia, la aristocracia, las concesiones al sector militar y el apoyo a la falange española. La principal característica de este sistema autoritario fue su alto grado de catolicismo. Totalitarismo japonés. El totalitarismo japonés se refiere a la época en que se militarizó al país y era precisamente el ejército el que tenía el absoluto control de lo que sucedía en la nación. Los japoneses atribuían el origen de sus problemas al hecho de que tenían una sobrepoblación para el territorio con el que contaban, debido a que para el año de 1930 habitaban más de 65 millones de personas en solo 378.000 kilómetros de territorio. Esto proporcionó que los recursos no fueran suficientes y los productos no alcanzaran para abastecer al país. Militarmente, Japón se encontraba también debilitado, principalmente para las limitaciones y restricciones que le habían impuesto en la Conferencia Internacional de Londres.